Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, ya lo habíamos adelantado, nuestro invitado Osvaldo Artaza, exministro de Salud, miembro de la comisión técnica que realizó este informe para el Senado, ¿cierto?, a raíz de la ley corta de ISAPRES. Doctor Artaza, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, gracias a ti por invitarme. Buenas noches, doctor. Y darnos la oportunidad de poder hablar sobre un tema que es súper sensible. Exactamente. Y que, bueno, lo último que ha ocurrido esta semana, porque es un tema, digamos, que se ha venido arrastrando y que se suceden las cosas, es que hubo una reunión de la Comisión de Salud del Senado, precisamente quienes les pidieron a ustedes el informe sobre la ley corta, con el ministro de Hacienda, con la ministra de Salud y también con el ministro Sexpress en La Moneda. Y lo que salen diciendo, sobre todo Juan Luis Castro, el senador y también colega suyo, doctor médico, es que le falta sentido de urgencia al gobierno, que sienten que no hay un sentido de urgencia de que esta crisis es real. ¿Cómo lo ve usted? ¿El gobierno está consciente de que esto es inminente, de que efectivamente si no se hace algo a raíz del segundo fallo, ¿cierto?, de la prima GES, podría empezar a caer o a quebrar el sistema ISAPRES y esto podría arrastrar a los prestadores privados y por lo tanto a todo el sistema de salud? Bueno, está muy consciente, tan consciente de que tenemos una ley corta en el Senado hace ya un rato y ya se está hablando de un nuevo mecanismo adicional que es adelantar el índice de costos de la salud, el ICSA, que debería ser en julio del 2024. Y lo que se está proponiendo es adelantarlo para principios del año, de tal manera tener otra herramienta para poder estabilizar. Por lo tanto, sí están los actores en acción. Y por lo tanto quiero transmitir también cierta tranquilidad a la opinión pública, porque hay declaraciones que son aquí y acá, y eso genera bastante angustia. Así que dar tranquilidad, se está en este momento negociando, se está conversando. ¿A mí me gustaría más conversación? Sí, me gustaría más conversación, porque en las políticas públicas la única manera de resolver las cosas es conversando y negociando, no hay otra manera. Sobre todo cuando hay tantos intereses contrapuestos. Y en salud, pues yo lo viví, es muy difícil dejar contentos a todos y prácticamente en este contexto de ahora pensar en una gran reforma es totalmente inviable. No hay piso político para una gran reforma, por lo tanto lo que cabe ahora es sentarse a conversar, sentarse a negociar, resolver la crisis y generar un contexto para los cambios más esenciales que el sistema de salud chileno necesita. Los más esenciales. Porque en salud, los cambios por revolución no existen. Ya, los Big Bang, digamos. No existen. Los cambios tienen que ser graduales, evolucionarios y apuntando hacia ir generando ganancias en la lógica de un sistema universal, solidario, que le dé tranquilidad a las personas, de tal manera que cualquier persona, indistintamente de su condición social, cuando tenga un problema, se sienta protegido. Ya, usted ha dicho la palabra, 2 veces por lo menos la palabra tranquilidad, ¿cierto? Y me parece bien, porque eso es lo que la gente necesita, que le den cierta tranquilidad. Pero ¿cómo podemos dar tranquilidad cuando el panorama que uno ve desde afuera, y por eso usted dice se está llegando a acuerdo, es que hay una ley corta efectivamente que se está analizando, pero que ya llega tarde esa ley corta y evidentemente no va a estar a tiempo para resolver el problema urgente de hoy, que es el problema primero, que es el de la prima GES, que ya empieza, de hecho, no sé si les ha llegado, pero yo que tengo ISAPRE, digamos, me llegó me llegó un mensaje de que me iban a bajar, digamos, la prima GES, esto para poder aplicar el fallo y esto a partir del mes de diciembre, de este mes, y que según los cálculos de las ISAPRES, y me imagino que son cálculos que la superintendencia y todo los tiene, esto va a significar una reducción importante en su cantidad de ingresos y que esto va a dejar por lo menos algunas de las ISAPRES fuera de competencia. El superintendente en Estado Nacional el domingo pasado dijo, bueno, una de las alternativas es que hagan un aumento de capital las ISAPRES para evitar esas quiebras o caídas. A lo que contestan las ISAPRES, ¿quién va a hacer un aumento de capital en un sistema que no tiene ni una regla, ni una incertidumbre, que no sabemos para dónde va? Y que si eso, y te lo dicen todos, que si eso pasa,
hay personas que van a quedar, no sé, sin tratamiento, o que la lista de espera va a ser aún más grande porque se va a engrosar, porque hay algunos prestadores privados que no van a seguir funcionando, etcétera. ¿Cómo podemos llamar a la tranquilidad frente a ese escenario? Lo que pasa es que cuando estás No estoy tratando... exagerando, ¿cierto?, con lo que estoy diciendo. O sea, la situación es compleja, pero cuando uno tiene que enfrentar políticas públicas, no lo puede hacer desde el pánico, no lo puede hacer tampoco desde miradas catastrofistas, porque eso no es así. Que se está llegando tarde como 40 años, porque claro, el sistema ISAPRE nació con un modelo de negocio totalmente inadecuado. ¿Por qué? Y todos lo sabemos, porque discrimina y porque, por otro lado, carga todo el riesgo a los usuarios. Y eso hace muchos años que se estaba diciendo que eso era insostenible. Y el Tribunal Constitucional, ya en 2010, señaló que no se podía discriminar por sexo y edad, y eso había que corregirlo. Y no se hizo. 13 años. Han pasado muchos años. Después hubo toneladas de demandas. ¿Ah? Y la Corte Suprema llegó un momento que dijo, ya, hasta aquí. Entonces, y ahí tenemos los fallos. Entonces, esto tiene una historia en la cual hay responsables, bien claritos, las propias ISAPRE y los colegisladores, o sea, los distintos gobiernos y los parlamentarios de las distintas épocas, y que al final el tema se peloteó justamente por no sentarse a conversar y a sentarse a negociar. ¿Estamos llegando tarde? Si tú lo miras desde ahí, sí, claro. No, ahora, sí, pero hay algo que hacer, digamos, para salvar la situación. Bueno, tú no sacas nada con quedarte mirando para atrás porque el pasado ya no tiene arreglo, salvo sacar lecciones, sí, pero ya no tiene arreglo. No se puede gestionar el pasado, ¿ok? Salvo aprender. Entonces, lo que hay que hacer ahora es apurar el tranco con respecto a la única manera que se resuelven las cosas en políticas públicas, sentándose a conversar y a negociar. Ahora, también claras las cosas que están sobre la mesa. Ya, y el ICSA, les voy a dar la palabra inmediatamente, pero solo para el adelantar, digamos, el reajuste, ¿cierto? La posibilidad de reajustar los planes es una de las posibilidades como más concreta, porque lo que va a pasar entonces es que con ese movimiento es que se le va a dar la posibilidad a las ISAPRES para que suban el precio de del plan base. O sea, nos van a subir a todos los precios de las ISAPRES. Los van a bajar y lo van a subir. Y después lo van a subir. Sí. Eso es lo que debiera pasar. Eso es lo que va a pasar. Lo primero que lo haga. Y no hay otra manera. Yo creo que es súper importante transparentarle a la ciudadanía que no hay otra manera. Sí. O sea, igual lo vamos a pagar los usuarios. Voy a decir una expresión muy médica. Los muertos no pueden pagar las deudas. Entonces, si hay algo que tenemos que tener muy claro, que los fallos se tienen que cumplir. No hay otra manera, no puedes sacarle el quite. O sea, claro, por un lado se tienen que cumplir y por otro lado, las ISAPRES tienen que estar en condiciones de poder pagar. Pero entonces, así dicho en buen chileno, los fallos se tienen que cumplir, lo va a pagar la ISAPRE, pero al final lo vamos a pagar los usuarios. Ese fallo lo vamos a pagar los usuarios. No, ¿ves otra manera? No estoy diciendo que para que lo sinceremos, digamos. O sea, yo creo que lo mejor es poder transparentar las cosas. Doctor, ¿sí? Hay sectores de oposición que tienen la convicción de que el gobierno está haciendo poco o está llegando tarde, voluntariamente, porque en función de razones ideológicas lo que quiere es que el sistema de ISAPRES termine quebrando, termine desapareciendo. ¿Usted no tiene la sensación de que el gobierno está de alguna manera en eso? No la tiene. No, te lo digo totalmente porque... ¿Usted cree que el gobierno quiere salvar al sistema de las ISAPRES? Conozco muy bien a la ministra, conozco muy bien al equipo que trabaja con ella y lo que tienen en mente es proteger a las personas. ¿Okay? Ahora, para proteger a las personas también hay que ser súper transparente. O sea, así no puedes permitir que la industria colapse de una manera catastrófica, porque eso sí puede afectar a las personas. Entonces, las medidas que se han tomado son la ley corta y, por otro lado, esta medida que tiene que ver con el adelanto de este indicador, que lo que genera es un tiempo, es como cuando uno tiene un herido y le hace la resucitación. Ahora, esta es una medida de emergencia, porque la medida ya de un poquito más de mediano plazo significa hacer algunas modificaciones en cómo funcionan las ISAPRES para que las ISAPRES funcionen como lo que debe haber sido siempre, entidades de la seguridad social en salud, o sea, sin discriminación, con mecanismos de pago que
permitan contener los costos y no esta cosa inflacionaria terrible, porque como al final las personas son las que pagan, entonces no hay ningún interés en generar control y generar eficiencia. Entonces, las ISAPRES tal como están condenadas a morir. Sí. O sea, hay que decirle las cosas claritas. Lo único que corresponde con el actual modelo de ISAPRES es darle cristiana sepultura. Decirle, No, o sea, ¿usted cree que finalmente esto termina con la quiebra o termina con la las salida? actuales ISAPRES, cómo funcionan. Ok. Entonces, lo que hay que hacer ahora es negociar para darle Una muerte digna. para darle este salvavidas y generar una transición para que si siguen los privados en la lógica de los seguros, del aseguramiento, lo hagan con una lógica de eficiencia, una lógica sanitaria que no tiene el actual sistema. Pero, a ver, yo no tengo ninguna preferencia por la ISAPRE y la ISAPRE sabe perfectamente la opinión que tiene la ciudadanía respecto de ellas, porque son de las instituciones más mal evaluadas. Pero a mí hay algo que no me cuadra, porque al final del día las ISAPRE van a tener que poner capital y hacer aumento de capital para poder sostener esta situación. Pero por otro lado, usted está diciendo que tenemos que primero decretar la muerte de las ISAPRE. Entonces, ¿en qué momento, si yo soy dueño de una ISAPRE o soy inversionista de una ISAPRE, voy a decidir hacer un aumento de capital cuando me están diciendo que voy a morir? Y cuando además me están diciendo que la reforma a la salud, que me va a dar una certidumbre respecto de cómo va a ser el mediano y el largo plazo, no va a ser, es imposible, al menos durante este gobierno. Entonces, ¿en quién podemos depositar la tranquilidad al final? Porque no me cuadra. A mí no, o sea, yo entiendo la posición, incluso puedo compartirla en términos de principio, pero por otro lado, el actor que está al frente es una ISAPRE que opera en función de sus riesgos y sus utilidades. Y le estaban diciendo, vamos a tener que sepultarlas para que después revivan. Pero entre la sepultura y su redención, de otra manera. y su redención van a tener que aumentar el capital. ¿Quién querría hacer eso? Ellas mismas, muchas de ellas, ya reconocen de que como estaban funcionando no es sostenible. Y cuando uno conversa con ellas, muchas de ellas, porque ese es otro problema, porque no son todas iguales. Hay ISAPRES en las cuales funcionan solo como en el rol de aseguramiento, pero hay otras que están integradas verticalmente con clínicas. A pesar de que el espíritu de la ley señala que eso no se puede hacer, como muchas cosas en Chile, echa la ley, echa la trampa, entonces eso hace que las ISAPRES, cuando uno conversa con las ISAPRES, no es un bloque, tienen intereses contrapuestos. Pero cuando uno habla con las ISAPRES que funcionan como aseguradores puros, tienen clara conciencia de que el modelo que siguieron ya no es sostenible. Y lo único que piden es que existan modificaciones legales que les permitan nuevas reglas del juego. Sí. Entonces, lo que yo estoy tratando de transmitirte, a lo mejor no lo transmití bien, es que en lo que debe morir no el rol de los privados, sino que debe morir el modelo de negocio que tenían hasta la fecha. Eso es lo que debe morir y debe cambiarse a un nuevo modelo en el cual no exista discriminación, no exista, digamos, esta falta de control de costos. Y por lo tanto, lo que ellas mismas están pidiendo son nuevas reglas. Y esas reglas tienen que estar en la lógica de lo que se llama la lógica de la seguridad social en salud. ¿Y ese modelo es viable, perdona, Connie, en términos de negocio? Claro. Porque finalmente estos son inversionistas privados que incluso son multinacionales que viven fuera y no están preocupados necesariamente de la seguridad social del país. Entonces, ¿ese modelo es viable en términos de negocio o es más bien un modelo que sería posible solo si hubiera en muchas partes del mundo desarrollado existe la participación de privados en el aseguramiento en salud seguros complementarios. Y funcionan con lógica de seguridad social, o sea, sin discriminar y funcionan, digamos, el tema está... Claro, pero para que sea negocio, que si son seguros, digamos, en el funcionamiento básico del sistema de seguro, es que exista una mutualización, que exista, que si bien no se discrimine, ¿cierto? Que las mujeres no seamos más caras que los hombres, pero eso significa que a mí me debieran bajar el precio del plan, pero a ustedes les debiera subir, porque si no... no. Tienes toda la razón. Así funciona la industria de los seguros, digamos. La ISAPRES no funcionan así. No, pero... Las ISAPRES nunca han mutualizado. No, por eso, pero si es que se transformaran tienen que utilizar la lógica de la mutualización. O sea, ¿qué significa eso? Que tendría que haber un fondo que compense el riesgo entre ellas, de tal manera de que las primas sean parejas y de tal manera que la mujer no pague más que el hombre, el joven
el viejo no pague más que el joven, etc. Ahora, eso técnicamente es posible. ¿Okay? De hecho, los equipos técnicos que estuvieron trabajando ahora para la Comisión del Senado plantearon de que eso era técnicamente totalmente posible. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber una conversación. Y la oposición tiene que entender, primero, que el modelo que llevaban las ISAPRE hasta la fecha ya no resiste más. Segundo, tienen que estar disponibles a aprobar la ley corta, porque sin ley corta ahí sí que estamos en problemas. Y hay que transparentar los tiempos, porque los tiempos están corriendo, el reloj está corriendo. En febrero, acuérdese que se acaba el plazo para el primer fallo de la Corte Suprema, que era sobre los factores de riesgo. Entonces hay que apurar el tranco. El Parlamento se va a vacaciones. Exactamente, por lo tanto hay que transparentar los tiempos. Y en la ley corta hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el fortalecimiento del FONASA. ¿Por qué? Porque el FONASA, hay mucha gente, más de 5 millones de personas, que utilizan lo que se llama la modalidad de libre elección, o sea, utilizan la prestadores clínica. privados. Exactamente. En general. Y la ley corta te trae una gran noticia, que es que el FONASA puede licitar seguros colectivos, que de manera siendo más atractivo de lo que es ahora para las capas medias, puede estar en el FONASA. Entonces, eso abre el abanico, genera más opciones. Y qué bueno que haya más opciones. Entonces, la oposición tiene, digamos, a mi juicio, la oposición tiene que entender que hay que hacer un cambio en el modelo de las ISAPRES. Segundo, apoyar la aprobación de la ley corta y, por lo tanto, también aprobar lo que tiene que ver con el FONASA y las mayores competencias que requiere la Superintendencia de Salud. Lo último. ¿Y qué es lo que tiene que entender el gobierno? Espérate. Y lo último que necesita la oposición es algo que siempre ha dicho, que es una muy buena noticia que la atención primaria sea universal para todo el mundo, porque eso nadie discute, hay consenso pleno en eso. ¿Qué tiene que entender y aceptar el oficialismo? El oficialismo tiene que entender de que para cumplirse el fallo, las ISAPRE, o como se llama en el futuro, con nuevas reglas, tienen que seguir existiendo, porque si no, si no existen, ¿cómo pagan? Entonces, es un asunto que parece de perogrullo, pero que hay que asumir eso. Y que por lo tanto tienen que seguir, o sea, hay que salvar a las ISAPRES, digamos, con medidas legales, lo que sea. Hay que salvar a las ISAPRES para que el sistema siga funcionando. Y fijarle reglas para que eso suceda. Ahora, hay un tema... ¿Y eso le ha costado entender al gobierno? No al gobierno. ¿A quién? O sea, como en todas partes hay distintas opiniones. Y eso es normal. Cuando me tocó la reforma del auge, dentro del propio gobierno teníamos un montón de diferencias. Y por lo tanto aquí, cuando uno dice... ¿Qué sector no quiere salvar a las ISAPRES? No quiero identificar porque no ayuda. A mí lo que yo quiero es convocar a que la gente se sienta a conversar y a resolverlo. Y por eso te quiero contar que cuando me tocó la reforma del auge, las negociaciones fueron para todos lados. O sea, no solamente con la oposición de la época, sino que también internamente. Porque si hay un lugar donde hay distintas opiniones y mucha pasión, es en salud. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a dejar una pregunta planteada. ¿Le podemos dar esa tranquilidad a la gente que hoy día se atiende y que está en tratamiento, por ejemplo, y que se atiende en centros privados, que no van a desaparecer esos centros privados y que no se van a quedar sin tratamiento? Lo contestamos a la vuelta de la pausa. Vámonos. Nos quedan muy pocos minutos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Max Colodro tiene una pregunta aquí para el doctor Taza. ¿Qué pasa en esta transición entre esto que es la muerte inevitable y la resucitación supuesta con estos 3 millones que van a estar en las ISAPRE? ¿Cómo viven la transición? ¿Dónde van a estar en esta transición? ¿Y cómo van a vivir esta transición los 3 millones de personas que hoy día están en las ISAPRE? Y le sumo a los que se atienden en prestadores privados, que no son de ISAPRE, son de FONASA. Ya no son 3 millones. Ya son 2.500.000. Lo más probable es que al final terminen unos 2 millones en el sector de aseguramiento privado. Y lo que yo quiero es darle tranquilidad a las personas de que el sistema chileno tiene mecanismos para asegurar la continuidad de las atenciones y las prestaciones. Ahora, yo tengo total confianza que más allá de lo que sale por los medios y la pelea y el asunto, tengo total confianza en que se
se va a terminar negociando y se va a terminar resolviendo el tema del corto plazo. La gran reforma de la salud, con la cual yo sueño que tengamos sistema universal, que todas las personas tengan acceso indiferente a su condición de pago, desgraciadamente va a tener que esperar un tiempo todavía. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que hayan condiciones políticas de generar acuerdos. Pero no en este gobierno. Ahora no, porque se necesita... O sea, no en los próximos 2 años al menos. No, en los próximos 2 años no, porque imagínense la cantidad de temas que están ahí pendientes, pensiones, tributaria. Entonces, la verdad ¿Era uno de los compromisos o de las promesas? Pero ningún salud? gobierno puede manejar más de 2 o 3 reformas grandes. Me acuerdo que con Ricardo Lagos, cuando me tocó, era la reforma, y el presidente puso toda su energía en sacar adelante esa reforma. Entonces, si somos pragmáticos, somos prácticos, hoy día no hay espacio para la gran reforma. Hoy día, si somos prácticos, el espacio es para negociar, conversar con gran altura, con mirada de políticas públicas y resolver esta crisis. Generar nuevas condiciones, nuevas normas para el sistema ISAPRE y preparar condiciones para ya una reforma de mayor profundidad. Le pregunto como ciudadano, ¿en qué basa usted su total confianza en esto? Porque cuando yo veo lo que dice la Corte Suprema y lo que están diciendo las ISAPRE, en algún punto alguien va a tener que negociar. Claro. Entonces, ¿en qué basamos la total confianza? No van a poder pagar. Es evidente que ellos no van a pagar todo lo que está diciendo la Corte Suprema. Entonces, queremos tener confianza, doctor Artaza. ¿En qué basamos la confianza que usted tiene? Basamos en que tanto el gobierno, Parlamento, los senadores, como las ISAPRES quieren resolverlo. El tema está entonces que hoy día estamos en el inicio de los gallitos, digamos. Entonces aquí lo que yo puedo hacer como ciudadano es pedirles que apuren el ritmo, apuren el tranco, que conversen más. Y yo creo que en la medida que las personas vean a los distintos actores conversando y con disposición a resolverlo, yo creo que eso va a contribuir más a la confianza que las cosas que yo pueda decir. Y solo para terminar, ¿cómo se entiende, doctor, usted que fue parte de ese comité técnico que dio ese informe y que establecía una deuda de parte de las ISAPRES, ¿cierto?, a raíz del fallo de la Corte Suprema, que era 1/3 de la que estableció originalmente la Corte Suprema? ¿Cómo entender por qué no se tomó ese monto, que era más fácil o más posible de ¿Por qué pagar por parte de la porque no ISAPRE? tiene viabilidad política? Porque en estos temas... Era un perdonazo, o se iba a ver como un perdonazo. Tenía perfume. Ese es el tema. Entonces, en salud, no sé si bueno o malo, pero los temas no son solo técnicos. Hay mucha pasión allí. Y por lo tanto también en todos los temas de políticas públicas que tienen que ver con salud, uno tiene que tener claro de que hay elementos no solo técnicos, sino que hay temas políticos, y cuando uno habla de los temas políticos está hablando de conversar con muchos actores y generar acuerdos con muchos actores que tienen intereses muchas veces muy contrapuestos. Pero tengo confianza, vuelvo a transmitirle a la ciudadanía, tengo confianza. He conversado con los senadores de la Comisión de Salud, he conversado con las autoridades del gobierno, he conversado con ISAPRE y veo que hay voluntad de resolver el tema. Ahora lo que necesitamos es apurar el tranco y ponerse de acuerdo en las herramientas. Las herramientas están, la ley corta, el adelanto del ICSA, y probablemente tenga que haber otro proyecto de ley complementario que fije nuevas normas de funcionamiento al sistema ISAPRE, que con otro nombre, o no sé si otro nombre, pero y la funcionando de otra transición manera. se hace con estos 2,5 millones dentro del sistema privado y no teniendo que transitar a FONASA. Lo ideal es que las personas que están hoy día y que están cómodas allí no tengan que moverse. Ahora, si pero van a subir los planes y eso va a significar que un grupo de esos 2,5 millones van a tener que salir. Ahora, si la gente ve atractivo al FONASA con la ley corta y la nueva modalidad de seguros complementarios de tipo colectivo, yo no le veo problema a que la gente pueda optar. ¿Tiene capacidad de absorber esa cantidad de gente el FONASA? Por la modalidad de libre elección, sí. Ya. ¿Por qué? Porque la modalidad de libre elección lo que hace es utilizar a los propios prestadores privados. Claro. ¿Okay? Pero para eso se necesita que los prestadores privados continúen funcionando. O sea, en Chile si hay algo que hay acuerdo.
en que la prestación debe ser mixta. Ahí nadie discute. Si la gran discusión está en el largo plazo, si vamos a tener un solo fondo público o van a seguir existiendo además seguros privados de tipo sustitutivo. Pero esa discusión que no la hemos resuelto en no sé cuántos años, vamos a tener que posponerla un buen tiempo más a que haya condiciones técnicas y políticas para eso. Y hoy lo que corresponde es superar la crisis, dar confianza a la ciudadanía y ganar en experiencia, en evidencia, para las futuras reformas que haya que hacer. Doctor Osvaldo Artaza, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Estado Nacional Prime.